Vivimos fingiendo que las miradas ajenas no nos importan, hasta que te toca desnudarte creativamente y el cuerpo se te paraliza. No hay un día exacto en el que realmente decides que quieres emprender, porque ese momento llega como un remolino de emociones perdidas, caminos recorridos, intento tras intento, preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y de repente, ya no hay opciones, no hay certeza, solo un camino que siempre se vio ruidoso, que daba miedo intentar. El miedo a seguir ese camino viene del miedo a ser vista, ser expuesta, ser vulnerable, porque nos hicieron creer que sentir demasiado era ser débil, y buscamos toda nuestra vida intentando encajar en el molde que nos pusieron. Un molde hecho para quienes sienten poco o casi nada. Y eso sí cuenta para la sociedad. Empezar a ser vista para alguien que siempre creyó que era débil es un reto aún mayor. Porque no es solo mostrarse frente a cámara. Es aceptarse primero mientras hablas. Es tener que mirar adentro antes que mirar fuera. Es tener la necesidad a veces de tenerlo todo controlado, por evitar el daño o por evitar que nos dañen. Nadie habla de ese profundo miedo a ser vista que tenemos las personas que sentimos demasiado. Mi miedo a ser vista comenzó cuando tenía 4 años. Recuerdo que podía ver la maldad en la mirada de los demás, un oscuro profundo en sus pupilas. Desde ese entonces le temía las miradas, como si algunos ojos pudiesen hablar de verdad. Nunca entendí ese sentimiento. Mientras los niños jugaban con una pelota, ajenos a todo, lastimándose el cuerpo sin notar el peso del mundo, yo en cambio solo podía mirar. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, los niños y las niñas jugaban diferente. Había niñas que se tiraban del pelo, y niños que se peleaban entre ellos. Y muchos de los otros simplemente jugaban y disfrutaban del ruido de los recreos. Sinceramente yo no sabía a cuál grupo pertenecer, y de repente empecé a sentirme diferente. Sinceramente nadie te prepara para ese momento, para no entender qué eres realmente, para sentir que eres diferente y no saber por qué ocurre eso. Como si solo lo pensaras tú y nadie más afuera entendería. El miedo a ser vista viene de muchos factores más, pero para las que sentimos demasiado, la raíz de todo es sentirse diferente. Y en nuestra sociedad, ser diferente es sinónimo de defecto. Porque deberías de ser como los demás. Porque deberías de ser más fuerte, más rápida. No seguir pensando tanto que la respuesta es solo una. En un mundo que premia sentir poco, las que sentimos demasiado tenemos aún más miedo a ser vistas, a ser juzgadas, porque nos exponemos desde la vulnerabilidad de nuestro arte, de nuestro pensar, de nuestra creencia, desde la inseguridad de lo que somos, y eso pesa más en cualquier emprendimiento, que a veces intentamos encajar, y mientras lo hacemos, comenzamos a perdernos, a desconectar, y de esa forma comenzamos a sentir más miedo, más presión, más ansiedad. Empezar a ser vista requiere de mucha valentía cuando sientes demasiado, porque todo te importa de verdad, como los likes, los comentarios, los pensamientos fugitivos del qué dirán, las personas que me conocen, qué gesto pondrán al ver mis vídeos, cómo reaccionará a todo lo cual. Y al final de todo eso se convierte en un ruido desbordante que te vuelve a hacer dudar de ti una y otra vez, pensando en si vale o no la pena en todo el esfuerzo que le pones a tu emprendimiento. La primera vez que me pasó, supe que debía de tener un ancla,
Algo que fuese mucho más fuerte que esos miedos. Algo que me moviese solo a mí. Algo que quizá nadie más lo entendería. Y funcionó. Y sigue funcionando. Aunque el miedo siga y me continúe exponiendo, he aprendido a reducirlo un poco más. He aprendido a entenderme, a saber cómo pienso, por qué lo pienso y sobre todo por qué siento eso con tanta fuerza. De esa manera he comenzado a liberarme de la coraza que me había puesto para asegurar mi existencia en este mundo que premia sentir poco. Sé que hay algunas personas escuchando el episodio que también están empezando a construir algo y tienen miedo a ser vistas porque se sienten diferentes. Solo quiero decirles que ser diferentes es un privilegio que no muchos tienen y sobre todo que no muchos lo aceptan, porque el paso que das entre saber y aceptar es tu as bajo la manga. Esto ha sido la intención de ser. Soy Ives Norico, cronista del lado B de la vida, y el jardín de mi casa entiende cómo me siento. Hasta la próxima.